Y el día de hoy vamos a estar haciendo el reto de dibujar con colores económicos. Sí, los colores económicos. Si eres de los que piensa que solo con material de arte profesional se pueden obtener muy buenos resultados, déjame decirte que no, que estás equivocado. Con colores económicos también se pueden obtener resultados como este. Así que quédate en el video que te interesa. ¿Qué pasa, familia? Bienvenidos una vez más al canal. Muchachos, como ya vieron anteriormente, hoy estaremos haciendo el reto de dibujar con los colores más económicos que en este caso yo tengo. Los colores Crayola. Creo que esto es unos colores que prácticamente todos tenemos a la mano, pero al no ser de gama profesional, muchos piensan que simplemente no pueden hacer dibujos con ellos. Y déjenme decirles que no pueden estar más lejos de la verdad. Sí se pueden obtener muy buenos resultados, aunque requiere un poco de paciencia, porque no tienen las mismas características que un color profesional. De esta manera, hoy estaremos dibujando a Majin Buu, este epiquísimo personaje de Dragon Ball Z, y te estaré enseñando cómo hacerlo precisamente con colores económicos para que tú también tengas un resultado magnífico y ya no sea una excusa para no dibujar. Así que comenzamos con el video. Y ahora sí que sí, muchachos, vamos a comenzar. Una vez tengamos nuestra hoja, lo primero que estaremos haciendo es dividirla en 3 columnas y 4 filas. Esta división será de 3 pulgadas cada recuadro. Y para comenzar, lo que estaremos haciendo es ubicar estos primeros 4 cuadrados, porque es donde estaremos posicionando la cara de Majin Buu. Comenzaremos a delinear la parte de la frente y la ceja en esos primeros 2 cuadrados, para después terminar de posicionar la mandíbula y la otra parte del oído. Una vez ya marcado lo anteriormente dicho, comenzaremos a posicionar la parte del entrecejo un poquito más arriba de la intersección de esos cuadrados, desde donde partiremos para empezar a colocar los ojos y ciertos detalles. Un poquito más abajo de donde posicionamos el entrecejo comenzaremos a bocetar lo que es la boca y delinear los dientes de este personaje. De esta manera, como pueden ver, ya vamos teniendo como que el resultado final de lo que viene siendo el boceto de la cabeza. Aquí, como pueden ver, hay ciertas líneas que no me convencen, por lo que estaré borrando hasta quedar satisfecho con el boceto. A continuación estaremos marcando estos agujeros que tiene el personaje en la parte superior de la cabeza y estaremos retocando aquellas líneas que sean necesarias. Por debajo de la oreja derecha estaremos sacando el hombro y autoseguido uno de los pectorales, para posteriormente en ese mismo cuadrado sacar el antebrazo y la parte de la mano que en él se encuentra. Una vez tengamos ya esto marcado, continuaremos haciendo los detalles para que vaya quedando completada esa zona. Como pueden ver, no estoy marcando demasiados detalles porque posteriormente al delineado estaré sacando ciertos detalles para delinear las áreas de sombras y luces. A continuación, donde termina la parte del pectoral y el abdomen, estaremos sacando el cinturón de Majin Buu. Lo dejamos ubicado en esa última fila de abajo para volver una vez a la parte superior de arriba donde nace la oreja izquierda y sacar el trapecio y el hombro de este personaje. Una vez tengamos esto, simplemente marcaremos la parte frontal del hombro, marcaremos el bíceps y el otro restante del antebrazo. De esta manera estaremos haciendo la parte baja de la espalda, que terminará donde pusimos el cinturón con anterioridad. Ya en este punto lo que estaremos haciendo es dándole los detalles a los pantalones de Majin Buu y colocando esa M que tiene muy característica este personaje. Y la verdad, no les voy a mentir, una cosa tan sencilla como una simple M me tomó varios intentos hasta quedar en la posición que me gustase. Ya una vez hecho esto, muchachos, vamos a completar el torso definiendo la parte del pectoral y definiendo esa parte abdominal con los detalles que requiere. Como pueden ver, ahí sacamos el ombligo y no delinearé mucho porque en el dibujado es donde verdaderamente le estaremos sacando todas las sombras y los detalles que tiene esta parte del dibujo. Como pueden ver, ya está casi terminado el boceto y terminaré poniendo los agujeros que tiene en la parte superior del pectoral para posteriormente pasar ya al entintado. El entintado no tiene mayor secreto, muchachos, como siempre les he dicho.
En mi caso siempre suelo hacer líneas más gruesas que otras para darle cierto protagonismo y cierta vida al boceto, pero de demás es exactamente lo mismo. Repasaremos todo lo que ya teníamos hecho hasta que concluyamos con el boceto. Y ahora sí que sí, una vez terminado el delineado, pasaremos levemente la goma para borrar los restos que quedan y comenzaremos a dibujar. En mi caso decidí comenzar por las luces, en este caso de esta parte de las sombras del dibujo, para poder posicionar muchísimo mejor las mismas. Como pueden ver, con mucha paciencia, aunque lo estén viendo a cámara rápida, lleva mucha paciencia. Recuerden que estamos dibujando con lápices más económicos, lo cual no nos va a permitir una saturación al 100% en la primera pasada. Muy importante, muchachos, que no le hagan la mayor presión al lápiz desde el inicio. Comiencen con una presión al 20% y repasen la misma zona varias veces a la misma presión hasta que logren una uniformidad en el color. ¿Por qué? Porque si aprietan demasiado el lápiz de primeras, van a saturar el papel. Y eso no es lo que queremos. Si saturamos el papel desde el primer momento, los posteriores tonos que vamos a utilizar no van a coger encima de lo que ya dimos. Y esto es bien importante tener en cuenta cuando no estamos trabajando con colores de una alta cremosidad. Estos colores tienen una cremosidad aceptable para ser de bajo costo, pero aún así, como pueden ver, sobre todo ahora que estoy implementando la sombra más oscura, son áreas que le cuesta coger porque hay que hacer demasiadas pasadas y eso va saturando el papel. Entonces, como pueden ver, delineo la zona más oscura y comienzo a aplicar ese color de sombras en aquellas áreas que sea necesario. Ahora, muy importante, tengan paciencia, dado que con estos lápices no van a lograr lo mismo que con los Prismacolor. Atención, muchachos, parte muy importante cuando estamos dibujando con colores más económicos. Como pueden ver, este fragmento que les estoy poniendo ya más adelantado, cometí el error de probar y dibujar con líneas rectas, como si estuviéramos dibujando con grafito, y no pude equivocarme más. La verdad que no lo hagan con estos colores, porque el nivel de saturación y la presión que estamos haciendo, como pueden ver, después les van a dejar unas líneas que para nada van a querer. Por eso el mejor consejo que les doy: dibujen siempre en círculo para que obtengan una uniformidad del color en todas las áreas. No dibujen con líneas rectas. Esto les permitirá tener un resultado más homogéneo. Como pueden ver, estaremos dibujando la parte más sombreada del dibujo y una vez más vuelvo a remarcar primero las luces para posteriormente poner las sombras.
Una vez estemos en el área de los antebrazos, que en este caso estaré usando el color negro para las sombras más intensas que tiene el área, como pudieron ver, simplemente vamos a delimitar las zonas más oscuras o las zonas de sombra y las vamos a rellenar con este color más oscuro. Vamos a intentar, como les he venido diciendo, de llevar una presión del 20% y pasaremos varias veces a la capa hasta que el color quede totalmente saturado. Para los reflejos estoy usando este color gris azulado más claro, y para las zonas que no son reflejos pero sí son más claras estoy utilizando unos tonos de grises más claros y más oscuros para obtener ese resultado de reflejo. Para el dorado, como ya pudieron ver, les dejo los colores en el video, pero prácticamente es lo mismo y la metodología que utilizo para aplicar en todas las partes es la misma. Primero delimito las áreas de luz y posteriormente voy colocando las sombras para al final terminar de mezclarlo todo con el tono medio y respetando siempre las luces. Y como pueden ver, es la misma metodología que estaremos utilizando para dibujar este personaje en su totalidad. Una vez hayamos terminado eso, pasaremos con el cinturón y repetiremos los mismos pasos. Si todavía te queda duda de cómo lograr el color dorado, te estaré dejando una guía para que de una vez lo domines. Así que continuemos. Una vez más, de vuelta en el cinturón, como pueden ver, una vez ubicada las sombras y respetadas las áreas de luz, comienzo con el tono medio a unirlo todo para poder dar ese efecto metalizado y dejando en blanco los brillos más intensos que tiene el cinturón. Para el cinturón estaremos utilizando los mismos tonos de negros y grises que estuvimos utilizando en los antebrazos de la misma manera. Marcaremos las zonas de luz y rellenaremos las sombras con el color negro. Para lograr el efecto de profundidad en el pantalón simplemente estaremos utilizando el color negro sobre el color base gris que estuvimos utilizando. Muchachos, recuerden que si este tipo de contenido te ayuda a avanzar en tus dibujos o simplemente te gusta el contenido de este canal, no olvides dejarnos tu like y tu comentario, que nos ayuda muchísimo, además de suscribirte para futuros videos tutoriales de tus personajes favoritos. También cualquier tipo de video que quieras ver en el canal te estaré leyendo en los comentarios. Tu opinión es importante para poder traer el contenido que necesitas. Así que una vez ya casi terminando el dibujo, muchachos, los dejo con este épico resultado de Majin Buu. Espero que lo disfruten. Y bueno, muchachos, una vez más queda demostrado que no solo con colores profesionales se pueden obtener muy buenos resultados. Con la suficiente práctica y los suficientes conocimientos respecto a este tema, van a poder obtener resultados increíbles con cualquier lápiz de color. Recuerden que no es el lápiz, es el artista, muchachos. Solo falta práctica. Si el contenido que acabas de ver te sirve de ayuda para crecer como dibujante o simplemente ves un avance en tu dibujo, estaremos muy agradecidos de tu like
y tu suscripción para futuros videos. También si quieres que pongamos a prueba cualquier otra marca de colores, por supuesto, que yo pueda conseguir en el país donde vivo, estaremos encantados de poder traérselos al canal para que todos puedan disfrutar de lo que en esta comunidad nos gusta, que es dibujar, muchachos. Así que sin más, los estoy leyendo en los comentarios. Y por si no te queda claro cómo mezclar colores, te estaré dejando un videito donde te lo explico para que domines cualquier tipo de color, para que logres fusionar y tener esos degradados perfectos, esos degradados bien nítidos y bien saturados. Así que, ¿qué esperas? Te espero en el video.